Si sientes que tu vida se repite aunque tú cambies, es porque estás cambiando lo equivocado. Cambias el trabajo, la ciudad, la pareja, el hábito, y algo esencial permanece igual, porque lo que genera tu realidad no está en las circunstancias externas, está en la arquitectura de tu cerebro. Y esa arquitectura, hasta que la intervenes con el mecanismo correcto, produce la misma versión de tu vida con distintos decorados. Hoy vas a entender ese mecanismo, no como metáfora, como neurociencia concreta. El proceso exacto por el cual tu cerebro construye la realidad que experimentas, por qué las creencias más limitantes son las más difíciles de ver, y qué hace falta a nivel biológico para reescribir esa arquitectura de forma permanente. Soy Alma Sináptica, y esto es lo más práctico y directamente transformador que hemos explorado en este canal. Porque no se trata de entender cómo funciona el cerebro en abstracto. Se trata de entender cómo funciona el tuyo. ¿Y qué puedes hacer esta semana para que empiece a construir algo diferente? Quédate hasta la parte 4, porque ahí es donde la neuroplasticidad deja de ser un concepto y se convierte en un protocolo. El problema con la mayoría de los intentos de cambio personal es que operan en el nivel equivocado. Las afirmaciones positivas intentan reemplazar un pensamiento con otro. El pensamiento positivo intenta sobreescribir el pensamiento negativo. La fuerza de voluntad intenta sostener un comportamiento nuevo contra la corriente de los automatismos viejos. Y todo eso puede funcionar superficialmente, temporalmente, mientras la energía consciente alcanza para mantenerlo. Pero debajo de la superficie, en las capas donde los patrones realmente viven, nada cambió. Las redes neuronales que sostienen la identidad antigua, las creencias consolidadas en la infancia, los mapas del mundo construidos bajo presión emocional intensa, esas estructuras siguen ahí, más rápidas, más automáticas y más eficientes que cualquier intención consciente que intente competir con ellas. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de modificar su propia estructura en respuesta a la experiencia. Es real, está documentada, y es la base biológica de cualquier cambio genuino y duradero. Pero no ocurre por desear que ocurra. Ocurre cuando se aplican las condiciones precisas que la activan. Y esas condiciones son lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo tu cerebro construye la realidad que experimentas? Tu cerebro recibe aproximadamente 11 millones de bits de información sensorial por segundo. De esos, llegan a tu conciencia alrededor de 40. ¿Quién decide cuáles son esos 40? No es tu voluntad consciente. Es el sistema de filtros que tu cerebro construyó a lo largo de toda tu vida a partir de tus experiencias, tus emociones más intensas y las conclusiones que extrajo de ellas. Eso significa que la realidad que experimenta no es la realidad. Es una versión altamente editada de la realidad, filtrada por quién crees que eres, qué esperas que suceda y qué el cerebro ha aprendido a considerar relevante para tu supervivencia. Dos personas en la misma habitación pueden estar viviendo experiencias subjetivas tan distintas como si estuvieran en mundos diferentes, porque en un sentido neurológico real lo están. La corteza prefrontal es el director de orquesta de ese proceso. Es la región que integra la información sensorial con la memoria, la emoción y las expectativas para producir la experiencia coherente que llamas tu realidad. Pero lo hace siempre desde el marco de referencia que ya tiene instalado, desde la identidad que ya sostiene, desde las creencias que ya opera como si fueran hechos. En términos prácticos, si tu corteza prefrontal opera desde la creencia de que las oportunidades no son para ti, literalmente filtrará las oportunidades como ruido de fondo. No porque no existen, porque el filtro las clasifica como irrelevantes antes de que lleguen a tu conciencia. No estás viendo mal la realidad. Tu cerebro está construyendo exactamente la versión de la realidad que corresponde a su mapa interno. La neuroplasticidad, ¿qué es y qué no es? La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia. No es una capacidad opcional ni espiritual. Es una propiedad biológica fundamental del tejido nervioso,
documentada con precisión desde la década de 1960 y confirmada por décadas de investigación posterior. Lo que la neuroplasticidad significa en términos concretos es esto. Cada experiencia que tienes modifica esencialmente la estructura de tu cerebro. Las conexiones sinápticas entre neuronas se fortalecen o se debilitan en función de con qué frecuencia se activan. Los patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que se repiten construyen redes neuronales más densas y más rápidas. Los que se abandonan pierden fuerza progresivamente. La frase que popularizó este principio, neuronas que se disparan juntas se conectan juntas, es la formulación más simple de la ley de Hebb. Y su implicación práctica es directa. Puedes desear construir nuevas redes neuronales a través de la repetición de nuevas experiencias, nuevos estados emocionales y nuevos patrones de pensamiento. Y puedes deliberadamente debilitar las redes antiguas dejando de alimentarlas. Pero aquí está lo que la versión popular de la neuroplasticidad raramente menciona. El proceso no es neutro ni igualmente accesible desde cualquier estado. La plasticidad sináptica es significativamente mayor en ciertos estados que en otros. Y conocer esos estados es la diferencia entre el cambio superficial y el cambio que dura. Las condiciones que activan la plasticidad profunda. Los neurocientíficos han identificado con claridad las condiciones bajo las cuales el cerebro muestra mayor plasticidad, mayor disposición a formar nuevas conexiones y a debilitar las antiguas. Y no es coincidencia que esas condiciones sean exactamente las que las tradiciones contemplativas de todo el mundo construyeron de forma sistemática durante siglos. La primera condición es la novedad. El cerebro libera acetilcolina y norepinefrina en respuesta a experiencias nuevas e inesperadas. Esos neurotransmisores activan los mecanismos de plasticidad sináptica. Lo que ya conoces, lo que ya anticipa, lo que confirma exactamente lo que ya sabías, produce mucho menos plasticidad que lo que te sorprende, te desafía o contradice tu expectativa. Por eso el cambio real rara vez ocurre en la zona de confort. No como filosofía motivacional, como biología. La segunda condición es la intensidad emocional. La amígdala etiqueta las experiencias emocionalmente cargadas como prioritarias para la memoria y el aprendizaje. Cuando una experiencia viene acompañada de emoción genuina e intensa, el cerebro la procesa de forma preferencial y construye redes sinápticas más fuertes y más duraderas que las que genera la repetición sin emoción. Es por eso que los traumas se graban tan profundo. Y es también por eso que las experiencias de transformación más poderosas raramente son puramente intelectuales. La tercera condición es la repetición en el estado correcto. Una experiencia nueva emocionalmente cargada abre la ventana de plasticidad. Pero para que una nueva red neuronal se consolide hasta el punto de competir con la antigua en velocidad y automaticidad, necesita ser activada repetidamente. La repetición sin las otras dos condiciones produce un aprendizaje superficial. La repetición con novedad y emoción produce transformación estructural. Los ritos de iniciación de las culturas indígenas. Las prácticas de meditación intensiva de las tradiciones contemplativas. Los retiros de transformación que combinan silencio, experiencia corporal y confrontación con lo desconocido. Todos estructuran, de formas distintas, exactamente estas tres condiciones. La neurociencia moderna está cartografiando el mecanismo que esas tradiciones usaban de forma práctica sin necesitar el vocabulario para describirlo. La visualización como herramienta de neuroplasticidad. La visualización, cuando se usa correctamente, no es autoengaño ni pensamiento mágico. Es una herramienta de neuroplasticidad documentada con precisión por la neurociencia del deporte y el rendimiento. Los estudios de neuroimagen han demostrado que cuando una persona visualiza con detalle sensorial y emocional la ejecución de una acción o la experiencia de un estado, las mismas regiones cerebrales que se activarían durante la experiencia real se activarán durante la visualización. No con la misma intensidad, pero con suficiente intensidad para producir cambios medibles en la conectividad sináptica. Un estudio clásico de la Universidad de Harvard comparó 3 grupos,
uno que practicaba escalas de piano físicamente durante 5 días, uno que las practicaba solo mentalmente con la misma concentración, y un grupo control que no practicaba. Los resultados fueron inequívocos. El grupo de práctica mental mostró cambios en la corteza motora casi idénticos a los del grupo de práctica física. La experiencia imaginada con suficiente detalle y emoción modifica físicamente el cerebro. Pero la visualización que produce neuroplasticidad real no es imaginar que tienes algo que deseas. Es imaginar con detalle sensorial quién eres siendo alguien para quien eso es natural. No el objeto, la identidad, no el destino, el estado interno del que ya llegó. Y mantener esa visualización con la emoción genuina que correspondería a esa experiencia real, porque sin la emoción no hay plasticidad profunda. Solo hay imaginación sin consecuencias neurológicas. El cambio de creencias, como reescribir lo que el cerebro opera como verdad. Las creencias no son pensamientos, son redes neuronales. Una creencia es un patrón de activación tan consolidado, tan frecuentemente reforzado y tan profundamente integrado en la arquitectura cerebral, que opera como verdad de fondo sin necesitar ser verificado conscientemente en cada situación. No piensas tu creencia sobre si mereces amor o éxito cada vez que enfrentas una situación relevante. Esa creencia se activa automáticamente, en milisegundos, y colorea tu percepción, tu interpretación y tu respuesta antes de que el pensamiento consciente haya tenido tiempo de intervenir. Cambiar una creencia no es, por tanto, reemplazar un pensamiento con otro. Es debilitar una red neuronal mientras se construye y fortalece una nueva. Y ese proceso requiere, como hemos visto, las 3 condiciones de la plasticidad profunda: novedad que abre la ventana, emoción que marca la experiencia como prioritaria y repetición que consolida la nueva arquitectura. El proceso más eficiente documentado por la neurociencia para el cambio de creencias profundas combina 3 elementos. Primero, activar la creencia antigua en un contexto donde pueda ser reexaminada, lo que la investigación sobre reconsolidación llama abrir la memoria. Segundo, introducir una experiencia que contradiga directamente la predicción de esa creencia. No un argumento contra ella, sino una experiencia que el sistema nervioso viva como evidencia contraria. Y tercero, repetir esa experiencia correctiva con suficiente frecuencia y carga emocional para que la nueva red se vuelva más densa que la antigua. Este es el mecanismo, no la repetición de afirmaciones sobre lo que quieres creer. La exposición repetida a experiencias que tu sistema nervioso vive como prueba de que la creencia antigua estaba equivocada. La diferencia entre esos 2 procesos es la diferencia entre querer cambiar y cambiar de verdad. En el próximo episodio vamos a llevar esta conversación hacia una frontera que muy pocos canales se atreven a explorar con rigor. Lo que ocurre cuando la neurociencia y la física más avanzada del momento se encuentran cara a cara con las preguntas más antiguas sobre la naturaleza de la conciencia. Hay investigadores serios, con credenciales sólidas, planteando hipótesis que hace 20 años habrían sido impublicables. Y lo que están encontrando tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que cualquier libro de autoayuda se ha atrevido a sugerir. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. Tu realidad no te ocurre. Tu cerebro la construye. Momento a momento, a partir de filtros, predicciones e identidades que se formaron mucho antes de que pudieran elegirlas conscientemente. Y que pueden modificarse, con las condiciones correctas, de forma genuina y permanente. La neuroplasticidad no es una promesa vaga de que el cerebro puede cambiar. Es un mecanismo preciso con condiciones específicas. Novedad que abre la ventana de plasticidad. Emoción que etiqueta la experiencia como prioritaria para el aprendizaje. Repetición que consolida la nueva arquitectura hasta que se vuelve más automático que la antigua. La visualización no es escapismo. Es práctica de neuroplasticidad cuando se hace desde el ser y con emoción genuina. El cambio de creencias no es autoconvencimiento. Es reescritura de redes neuronales a través de experiencias correctivas repetidas.
Nada de esto es sencillo. Requiere más que intención. Requiere un diseño consciente de las condiciones que activan la plasticidad profunda. Requiere exposición deliberada a lo nuevo, a lo que contradice el patrón, a lo que el sistema nervioso todavía no reconoce como familiar. Pero es posible, no como promesa motivacional, como hecho biológico. Tu cerebro tiene la capacidad de construir una realidad diferente porque tiene la capacidad de convertirse en un cerebro diferente. La pregunta no es si eso puede ocurrir, es si estás dispuesto a crear las condiciones para que suceda. Y aunque el proceso requiera más de lo que la versión fácil prometió, algo en ti, en ese lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya sabe que lo real siempre vale más que lo prometido. Si este video te dio el mecanismo que faltaba, escríbelo en los comentarios. Reescribo mi arquitectura. Ese compromiso público es el primer paso de novedad que abre tu ventana de plasticidad. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana está en la frontera más inquietante de la neurociencia y la física actual. Y si llegaste hasta aquí, ya tienes el contexto para recibirlo con la profundidad que merece. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.